Bienvenida a toda la gente que está entrando. Ok. Vamos a estar hablando ahorita sobre meditación como una herramienta de sanación. Félix, tú eres pues también experto en el tema, tienes también bastantes libros y currículum al respecto, entonces pues la idea es colaborar, es comentar, es platicar y para que la gente también se acerque más a este tipo de herramientas, ¿no? Sí, yo bueno, decirte por mi parte, yo por supuesto no soy médico ni me dedico a la sanación propiamente dicha, pero claro, durante 25 años pues con todos estos temas de espiritualidad y de... Aunque yo no me he dedicado a la sanación, aunque sí que he tenido contacto, ¿no?, con el tema, porque hice, por ejemplo, una maestría en Reiki, entre otras cosas, ¿no?, que siempre me ha interesado mucho el tema, pero también he complementado mucho, ¿no?, con los conocimientos de espiritualidad, lo que explican personas que se dedican a la sanación, ¿no? Y sobre todo como muy estudioso de muy diferentes senderos espirituales, ¿no? No uno en concreto, sino muchos, y viendo las cosas en común, pues he visto que detrás de prácticamente de todas las terapias o de las herramientas de sanación que existen, pues hay unos mismos principios espirituales, ¿no?, de fondo, que son siempre los mismos. Y bueno, pues es una cosa que siempre he aportado en ese sentido porque veo el vínculo, ¿no? Y sobre todo veo que cuando se habla de salud o de enfermedad, son dos partes de la misma moneda, se piensa casi siempre directamente en el plano físico. Y la enfermedad no está en el plano físico, siempre es el plano de los efectos, ¿no? Y claro, si tú curas en los efectos, te estás dejando las causas, ¿no? O sea que para llegar a las causas tienes que ir al plano vital y a planos superiores, ¿no? También las emociones necesariamente están vinculadas, ¿no?, con la salud y también los pensamientos, y entonces hay que sanar en todos esos niveles, ¿no? Y claro, la medicina convencional pues ocupa más bien solamente del plano físico, ¿no?, y se olvida un poco de todo lo demás. Y para llegar a eso, otra cosa que es todo lo demás, necesitas lo que se suele llamar las terapias alternativas. A mí no me gusta ese nombre, ¿no?, porque para mí no son alternativas, son complementarias. Para mí son complementarias, son dos caras de una moneda, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues en ese tema ese es un poco mi enfoque, ¿no? Okay. Sí, yo lo que estás comentando, sí, yo le llamo como que intentamos a veces reparar lo físico desde lo físico o resolver una situación desde la situación. Y como bien dices, pues ese es solamente un efecto, una somatización, a veces una manifestación de lo que se encuentra en los otros planos con los que no toda la gente quiere lidiar. Claro, ahí está. Y pasa además con todas las áreas, no solo con la sanación. En general, el problema del ser humano en su estado actual es la caída en la materia, vamos a decir, es la identificación con el plano material. Y esto que comentas ocurre con la salud y ocurre con todo. O sea, cuando se explica cualquier fenómeno que nos ocurre, tendemos a verlo de manera horizontal. Es decir, como que todo se inicia y se termina en el mundo de la materia. Pero ese es de nuevo el mundo de los efectos, ¿no? Nos estamos dejando donde están las verdaderas causas, que están en los planos superiores. Y ahí pasa lo mismo con la sanación, ¿no? Porque si te deja los planos superiores, te está dejando donde se origina y donde se puede tratar de raíz los problemas. Si no, sí, tú puedes sanar a nivel físico, pero ¿qué ocurre? Que si la raíz está ahí, el efecto va a volver a salir de nuevo. Se va a volver a manifestar todo el tiempo. Félix, un poquito, a ver que nos diga la gente, porque decían que se escuchaba medio raro. No sé si dejar el micro que tengo o quitarlo, porque a veces puede que haga un eco. A ver si nos pueden retroalimentar en lo que seguimos platicando. Yo te oigo, desde mi lado te oigo bien, de verdad. Sí, yo también te escucho bien. Alguien comentaba que se escuchaba raro, pero bueno, vamos a ver si es esa persona o si alguien nos puede comentar, por favor, de la gente que está conectada. Bien, mira, están saludando desde Barcelona, saluditos. Vamos a dejar también un espacio para preguntas. Sí, claro. Sí, yo comentarte que estuve también viendo un poquito de lo que hacías y cómo definías el tema de meditación para la gente que nos está escuchando. Mira, dicen que se escucha bien. Y sí, en realidad, por ejemplo, lo podemos, si quieres, comentar ahorita. Para mí, por ejemplo, meditación simplemente es un proceso de observación, que es como el primer paso a querer cambiar cualquier cosa. O sea, si una realidad en mi vida no me gusta o tengo una enfermedad o tengo cualquier situación, no se puede cambiar aquello que no somos conscientes, obviamente. Entonces, la meditación, independiente de la técnica que uses, si te sientas, si de una forma, si pones música, incienso, todo eso, para mí, claro, esa es una práctica que puedes hacer para entrenar, pero para mí el objetivo de
de la meditación realmente es entrar en contacto contigo y ver como qué está pasando en todos los niveles para empezar a acceder a esas causas que muchas veces son invisibles porque están en el inconsciente. No sé cómo lo ves tú. Claro, desde luego la meditación por eso es una herramienta crucial para la sanación. Quien realiza sanación a nivel energético, es decir, más allá de los planos materiales, necesariamente tiene que usar la meditación. Porque primero tiene que dirigir, y multiplicar y dirigir la energía conscientemente. Y eso requiere de una práctica interior meditativa que se llama la concentración mental. Por ejemplo, en el tarot, el arcano número 1, el mago, representa eso. Los sabios del pasado nos enseñaron justamente eso, ¿no? Potenciar y dirigir la energía a propósitos concretos. Eso se entrena interiormente con la concentración. Además, necesitas ser capaz de autoobservarte, es decir, de ser consciente de lo que está ocurriendo, porque si no, no podrás detectar lo que te dicen, por ejemplo, las emociones, lo que te dicen los patrones mentales, etcétera, etcétera. Así que ese mover energía, ese ser consciente de lo que te ocurre, te lo da la meditación. Desde luego, la meditación es algo que cada cual puede definírtelo de muchas formas. Porque hay, digamos, es como eso que decían del elefante, ¿no? Que hay mucha gente describiendo un elefante y cada uno te describe una parte, ¿no? Pero son partes de la misma cosa. Claro, es como un árbol, ¿no? Un árbol, tú puedes ver la sombra de un árbol desde distintos ángulos y todo eso te refleja un aspecto del árbol. Pero no es todo el árbol. Todo el árbol está más allá de las palabras, ¿no? Pues lo mismo pasa con la meditación. Realmente la meditación tiene muchos objetivos. Y según, por ejemplo, si quieres hacer sanación o si quieres trabajar tus bloqueos interiores o si quieres sencillamente reducir el estrés, tus objetivos son distintos. Pero el propósito para todos los senderos espirituales del pasado, para todos, ha sido siempre el mismo, que es servir. Es decir, el propósito es entrenarte para ser un mejor servidor o servidora. ¿Servidora qué? Servidora al plan de retorno a la unidad, a que llevan todos los senderos espirituales. Cualquier religión te lleva hacia ahí. Religión, religare, volver a unir. Volver a unir significa que algo estuvo unido y se separó. Y por lo tanto hay que retornar a eso. Yoga también significa unión. Bueno, podríamos estar así horas mirando senderos espirituales y verías que todos son un sendero de regreso a la unidad. Y nos quieren convertir en servidores a ese sendero, porque nos hemos separado de ese plan de retorno. Y la forma de recobrar la unión a ese plan de retorno y volver a contribuir es interiormente trabajar con la meditación para ser mejores servidores. Eso es a nivel ya más espiritual. Sí, luego, según cómo apliques la meditación, pues le puedes dar muy distintas visiones, por supuesto. Sí, exactamente. Eso que estabas comentando de la concentración, al final de cuentas, sí, también yo lo manejo desde otro concepto que está muy ligado y quizás es como un siguiente paso, que es como entender dónde está la atención. O sea, concentrarte para captar a qué le estás llevando tu atención también en el día a día, porque a veces la gente cree que la meditación es algo que se practica y es como, estoy practicando meditación y luego voy a mi casa con mi familia o a las reuniones, eventos sociales, etc. Y es como si fuera la práctica, no sé, del gimnasio. Y en realidad la meditación es algo que sí se puede practicar como aisladamente, como decir, hoy tengo mis 20 minutos de meditación, pero el objetivo para mí, por lo menos, no es ese, sino que es cómo integrar ese entrenamiento. Para mí la meditación es un entrenamiento mental para que yo en todo aspecto de mi vida pueda ser consciente. Es la única forma de cambiar la vida, porque si yo medito, pero luego llego a mi vida y hago exactamente lo mismo, y como decimos aquí, me duermo en los laureles y no soy consciente de lo que está pasando, de mis reacciones, de lo que estoy sufriendo, de lo que estoy pensando todo el tiempo, entonces no estoy logrando el objetivo de la meditación. No. Esto que comentas es muy importante porque la meditación es una cosa, pero luego las prácticas interiores que puedes hacer son muchas y hay mucha confusión al respecto porque no todo el mundo conoce todos los matices ni tampoco los practica todos, ¿no? Y luego la vivencia personal de cada uno es diferente. Pero yo te puedo decir lo que nos han enseñado los sabios del pasado durante milenios, ¿no? Y que diferentes tradiciones realmente han coincidido. En mi último libro, en Eres Luz, que está a la venta desde hace muy poquito, tengo un capítulo dedicado a eso. Y no es lo mismo, por ejemplo, la concentración que la contemplación, que la atención plena, que la consciencia sin elección, que la oración, que la visualización, y así podemos estar mucho rato, ¿no? O sea, la concentración consiste en llevar tu foco de atención en una cosa durante largos periodos de tiempo, sin divagar, sin desconcentrarte. Y eso es fundamental. Ese es el soporte básico para cualquier otra práctica. Es imposible llegar a dominar ninguna otra práctica meditativa sin dominar la concentración, y eso nos lo han enseñado todas las tradiciones.
Y es un entrenamiento que cuesta esfuerzo, es como un gimnasio, como decías, y eso hay que hacerlo. Después eso te puede llevar a otros tipos de prácticas. Por ejemplo, lo que comentabas de saber dónde tienes puesto el foco mientras lo tienes concentrado, ahí tienes un poco de concentración y ahí tienes un poco grande de atención plena. Después también puedes llevar la atención plena, por ejemplo, a las emociones, autoobservar tus emociones. Así puedes transmutarlas, porque si no eres consciente de ellas no las puedes cambiar. Pero luego tú puedes tener también la conciencia sin elección, por ejemplo, de la que hablaba Jiddu Krishnamurti. Es decir, una apertura total, como hacen en el Zen prácticamente, dejando que las cosas lleguen y se vayan sin influir, simplemente observando. O sea, tú retornas a la presencia que observa, al pensador de tus pensamientos, a quien siente tus emociones. Es otra técnica, pero es muy importante. Claro, dominar la concentración. Perdona que te interrumpa, es como la técnica de desidentificarte, ¿no? O sea, entender, no soy este cuerpo, no soy las emociones, no soy los pensamientos, soy la presencia que contempla. Exacto, exacto. Porque cuando tú eres capaz de ver algo que te está sucediendo como que es algo que no es tuyo, como que le pasa a una tercera persona, lo ves de otra manera, ¿no? Ya no te identificas con ello y ya lo puedes ver llegar, evolucionar, irse, y entonces queda ahí esa presencia que observa. Y entre el estímulo y la respuesta, en lugar de reaccionar sin control, vas a poder responder con control conscientemente. Esa es una de las aplicaciones, ¿no? Luego tienes la contemplación, lo que hacen los místicos. La contemplación mística es, por ejemplo, no sé, quien mira una flor, se concentra en esa flor hasta que llega a un estado de absorción en el que la flor y tú sois lo mismo. O sea, ya no hay diferencia, ya no hay observador y algo observado, ni siquiera el proceso de observar. O sea, la flor y tú sois lo mismo, ¿no? Y el que aspira a hacer eso mismo con los planos superiores puede llegar a la contemplación mística, ¿no? Que hacían, por ejemplo, los místicos cristianos, ¿no? O los esicastas de los primeros siglos del cristianismo. O sea, que hay muy diferentes propósitos según lo que te propones, pero toda esa paleta de herramientas es necesaria. Y si lo que quieres es pedir ayuda al subconsciente, que eso está en todas las tradiciones, realmente necesitas dos cualidades que son básicas, ¿eh? Una es la concentración, para poder centrar tu foco y tu energía en una cosa a resolver, y después tener la capacidad de apertura para ser consciente de lo que llegue sin identificarte, sin juzgar, simplemente viéndolo llegar, evolucionar, irse. Así tú puedes practicar lo que de verdad es la meditación, es decir, ver o estudiar algún objeto que quieres conocer mejor, pero no solo con los sentidos y con el intelecto, sino con lo superior, ¿no? Con la intuición. Y necesitas esas herramientas. Claro, y eso que comentas también obviamente se puede hacer con situaciones que te están pasando puntuales, con algún conflicto que tengas, porque a veces, no sé, en mi experiencia también terapéutica y personal en mi vida, de pronto tenemos un conflicto, un problema, vamos a llamarle así, y estamos pensando la situación, pero el pensar que conocemos no es el verdadero pensar, sino que yo le llamo como el rumiar de la ardilla, como el hámster que está dando vueltas. Eso no es meditar un asunto. Cuando estás en meditación puedes como salirte de la situación, no dentro de la rueda esta del hámster, sino que te sales, estás observando la situación y ahí pones tu concentración y todo lo que estás comentando para que te llegue también una información que no es tuya de tu mente, porque la mente ya sabemos que está limitada por muchos filtros, sino que es de la fuente, llámalo Dios, llámalo como le quieras llamar, pero es de esa conexión ya más divina. Claro, eso es el mindfulness, es la atención plena. La atención plena. Por eso ahí se puede ver esas dos facetas que te digo, ¿no? Que te decía antes. Tienes un problema, por ejemplo, a resolver, o has tenido una situación en la que has reaccionado mal, por decir algo. Un buen ejercicio es revivirla mentalmente, visualizarla y revivirla hasta sentir otra vez lo que sentiste. Eso exige imaginación, pero también concentración, porque hay que visualizar. Cuanto más concentración, mejor lo vas a hacer. Y luego van a venir emociones y pensamientos. Si tú tienes atención plena, los vas a ver llegar, y cuando los veas llegar los pensamientos o las emociones dirás, están ahí, pero yo no soy eso. Entonces, usando tu concentración como un microscopio, puedes ir y centrarte y analizar eso y decir, vale, ¿qué podría haber hecho en su lugar? ¿No? Pues vale, ahora hago un espacio, medito, por ejemplo, en un estado de absorción o lo que sea, me olvido de todo y ahora voy a repetir lo mismo, voy a visualizar la misma situación como debería haber sucedido. Pues eso es un ejercicio de alquimia interior, como enseñaban los sabios del pasado, ¿no? De transmutar una cosa que no gusta y cambiarla por su opuesto, ¿no? Y poco a poco así puedes ir reprogramando, ¿no? Interiormente.
Así es, me encanta lo que estás diciendo porque generalmente funcionamos, el grueso del día o la mayoría de las personas que no tienen como acceso a este conocimiento, creo que funcionamos como fijando las cosas y las situaciones. O sea, hay por ejemplo, un malentendido con una persona, entonces en mi mente me queda una idea de que esta persona me hizo tanto o me dijo tanto o me habló de tal forma y eso lo dejamos como fijo sin ninguna otra posibilidad y entramos en lo que son los juicios, los conflictos, las emociones que se me despiertan del pasado. Entonces lo que estás diciendo precisamente es como esa situación o lo que nos sucede es poder como ampliarlo y empezar a verlo desde todos los puntos de vista y por qué llega ese pensamiento, de dónde viene, qué emoción tengo. Y ahí creo que entra algo muy importante para mí que lo conecto también con la práctica constante de la meditación, que es la toma de responsabilidad de la vida. O sea, la gente dice, ¿por qué y para qué voy a meditar? En realidad, para mí es el mayor objetivo es de hacerme responsable de qué estoy viviendo, quién soy, hacia dónde voy, cómo me relaciono. Entonces, todo eso conecta con el propósito que te decía antes, el propósito que los sabios siempre han conocido, que es el de convertirnos en mejores servidores, y luego depende en el plano evolutivo que se encuentra cada ser humano y cuáles son sus intereses, pues eso lo traduce, ¿no? Lo lleva a su propia misión personal, a su propia forma de verlo, a sus objetivos, etcétera. Pero la meditación es un entrenamiento, sin ninguna duda. Claro que sí. Y luego esto que comentabas de la fijación, pues yo tenía un libro que publiqué que se llama Ecología Mental, de la serie de Paradamis, esta que es amarilla y negra, muy conocida, y ahí precisamente hablo de la ecología mental, en la que al final básicamente se trata de lo mismo que nos han enseñado todos los sabios también del pasado. Da igual a la tradición que te vayas, ¿eh? En todas hay una alquimia espiritual, es decir, hay una transmutación de lo malo por lo bueno, ¿no? Pues yo ahí lo explico como un jardín. De alguna manera la mente es como un jardín, la subconsciencia es un jardín muy fértil y los sabios del pasado lo dibujaban así, de hecho, y además ahí la semilla que echas se reproduce rapidísimamente, tanto la buena como la mala, ¿no? Esa ley de la atracción que tanto hablamos, de que lo similar atrae lo similar, funciona en ese nivel, ¿no? Sí, yo recuerdo que el tiempo está más acelerado, el efecto es mucho más rápido. Más rápido. Pero si tú fijas algo, plantas algo ahí en esa subconsciencia universal y lo sigues alimentando o lo dejas, pues entonces es posible que vaya trayendo otras formas mentales similares, se vaya haciendo más grande, o que vaya pues todavía haciéndose mayor, ¿no? Entonces es mejor esas cosas trabajarlas cuanto antes, proteger tu jardín mental lo mejor que puedas, estar siempre autoconsciente de decir, vale, cuáles son mis resistencias, o sea, qué malas hierbas tengo ahí plantadas para arrancarlas de raíz y cambiarlas por flores bonitas, ¿no? Y plantar la semilla correcta. Y es un esfuerzo, ¿no? Requiere el esfuerzo de estar muy atento a lo que pasa por tu mente para cazarlo a tiempo y también de autoobservarte para poder transmutar. Y eso requiere, de nuevo, volvemos a lo mismo, el poder de la concentración y el poder de la atención plena, ¿eh? Es muy importante. Excelente. Oye, cuéntame, Félix, ¿cómo empezaste tú? Es una pregunta que te han de hacer mucho. ¿Cómo empezaste? Tenemos ahí a veces un punto de quiebre o varios puntos de quiebre que andas buscando, así, o siempre lo tuviste, o cómo iniciaste. No, yo me lo preguntan mucho, sí, además en el libro Eres Luz lo explico y sí, es verdad que hay mucha gente que tiene puntos de quiebre, ¿no? Es una forma de llegar a la espiritualidad, que a base de grandes errores y demás llegan un día que llegan a un punto de crisis, ¿no? Todo da la vuelta en la vida o tienen alguna vivencia muy fuerte y demás, pero no fue mi caso. Yo digamos que ya aterricé aquí ya con una misión, ¿no? Y no he tenido que hacer nada especial, ¿eh? Quiero decir, las cosas se han ido poniendo en su sitio y yo recuerdo que yo era muy pequeñito. Afortunadamente tengo muy buena memoria y me puedo acordar de cosas de muy pequeñito. Con 7 años me acuerdo que me hacía la pregunta, ¿no? ¿Quién soy? Y tuve una experiencia interior, ¿no? en la que sentí claramente, ¿no? que quién soy no es eso que veo en el espejo, sino que es algo que está más allá, ¿no? Y yo no sabía cómo explicarlo. Ahora utilizo las palabras que puedo utilizar porque claro, he estudiado mucho más, pero antes en ese momento no había palabras. Y lo que sí que sembró eso es una semilla de búsqueda, ¿no? De querer buscar o dedicar mi vida a buscar explicaciones a todo ello. Y claro, bueno, ya sabes, si tengo una carrera científica, una vertiente científico-técnica, soy físico, soy doctor en ingeniería electrónica, hace 23 años que trabajo en la Agencia Espacial Europea, o sea que la ciencia es una pasión para mí, vamos, y me he dedicado muy intensamente, ¿no? Y he escrito muchísimo, más de 120 publicaciones internacionales de nivel científico, ¿no? Pero claro, todo eso me daba muchas explicaciones y me daba mucho acercamiento, ¿no? a lo que buscaba, pero había un punto en el que había una barrera, ¿no? Porque la ciencia
termina donde termina la materia. Y las respuestas que yo estaba buscando estaban en ese nivel de las causas, ¿no? Que necesitas ir más lejos. Así que tuve que entrar más en un terreno filosófico y espiritual, sin aferrarme a ninguna corriente concreta, ¿eh? He sido siempre muy estudioso de muchas corrientes, de muchos orígenes, de muchas disciplinas. Las he estudiado con seriedad y con profundidad, muchos años. Cuando yo hablo en mis conferencias, yo lo espiritualizo todo, ¿no? Puedo coger cualquier tema y espiritualizarlo en el sentido de que lo puedo ver, por ejemplo, desde el punto de vista del hermetismo greco-egipcio, del iluminismo del siglo XVIII, de la cábala hebrea, por ejemplo, del taoísmo, y ver todos los puntos comunes, ¿no? que siempre he estado viendo, ¿no? Y he visto que todos los senderos son portantorchas de la misma luz. Es el mensaje que... Convergen en los mismos puntos con diferentes conceptos y formas gráficas o mentales de explicarlo. Y al final, bueno, lo que he intentado hacer es que con mi mentalidad a lo mejor de ingeniero, pues traducir todas esas cosas a herramientas prácticas y tomar conceptos y explicaciones que son muy complejas cuando las miras en las escrituras antiguas y demás, y trasladarlas a un lenguaje que se puedan comprender y que sea accesible, ¿no? Ese es mi empeño de siempre. Y sobre todo y ante todo evitar confusiones. Por eso yo, por ejemplo, acerco ciencia y espiritualidad, pero yo lo hago con mucho respeto y con conocimiento de causa, porque para hacer esto que hago tienes que saber bien de ciencia y tienes que saber bien de espiritualidad, si no, la fastidias. Porque se ve por ahí cada lío sobre la física cuántica y demás, unos líos. Cuando la gente habla de física cuántica, que dices, a un físico es que al final ya ni se preocupa, vamos, se pone a trabajar en sus cosas que ya son bastante y ya ni se molesta con todo eso, ¿no? Porque ahora se le llama física cuántica a casi todo y claramente confusión tremenda, ¿eh? Y luego la espiritualidad igual, ¿eh? Hay gente que usa la espiritualidad como una excusa para justificar algo y realmente ves que no conecta con una tradición o que hayan salido cosas de la cosecha de uno mismo. Y vamos, que se arman muchos líos. A mí me gusta poner orden, ¿no? Es lo que intento en mis libros y en mis conferencias. Sí, eso es excelente porque aquí, por ejemplo, tú que conociste en México tenemos, no sé si comiste alguna vez chilaquiles de desayuno. Bueno, yo le llamo chilaquiles cuando mezclas todo con todo, o sea, que una salsa, que todo eso. Entonces, en la espiritualidad aquí en México es un país muy espiritual, por eso a mí me encantó y yo me quedé aquí, pero sí está todo como un poco revuelto. Y a veces yo siento, es una opinión muy personal, que muchas prácticas espirituales se quedan como en una práctica, como la anécdota de voy a ir a hacer esta práctica, o un temazcal, o no sé qué, o las medicinas ahora que están como tan de moda, todo lo que son como más alucinógenos y todo eso, y se hace una revuelta y una mezcla de cosas. Pero sin saber lo que se está haciendo. No se sabe. Sin saber lo que se está haciendo en muchas cosas. Claro. Hay personas que sí que lo saben, pero muy a menudo, y me lo encuentro cada día, gente que no sabe realmente lo que está haciendo y lo que busca además es una solución rápida, cómoda y sin esfuerzo para de repente ser feliz. Y eso obviamente no pasa, no sucede. Y entonces es cuando llego yo a intentar explicar, para decirte, a ver, tío, si me quieres escuchar, entonces yo te explico dónde encaja la ciencia, la espiritualidad, ¿sabes? Y qué estás haciendo cuando meditas, por ejemplo, y qué estás haciendo cuando recorres determinado sendero. Y ese es mi empeño de los últimos 25 años, el explicar las cosas claras para que cuando alguien tome un sendero espiritual sepa realmente lo que está haciendo y sepa que todos los senderos en el fondo son caminos de una misma montaña que llevan a la misma cima, cada uno por su ladero. Pero hay que saber qué es lo que se está haciendo, porque si no... Sí, es una súper importante, porque aquí, como te comentaba, de pronto se hacen como experiencias o situaciones espirituales, pero que no llevan como una lógica, una secuencia, una continuidad, y es como algo aislado de que, tuve una experiencia espiritual, pero ¿para qué la estás teniendo? O sea, ¿eso qué implica en tu vida? ¿Qué vas a hacer con eso? Porque yo digo como está como la vía corta o la vía rápida, ¿no? De pronto puedes tener una experiencia en que te conectas con algo, pero si no llevas como una responsabilidad con eso, yo siento que te queda desfasado y como brincarte un paso para llegar a un estado que quieres tener, pero no es armónico, no es orgánico realmente. Bueno, los sabios del pasado lo dijeron en cantidad de escritos, que los senderos rápidos son peligrosos. Así es. Es decir, para poder tener un sendero de evolución espiritual hay que seguir un sendero que sea lento pero seguro. Y esos senderos existen, porque existen desde hace milenios. Claro. Lo que pasa es que no todo el mundo los conoce o no todo el mundo los practica como es debido, ¿no? Pero existir existen y cada uno tiene que encontrar el suyo. Es todo un sendero iniciático, pero no digo de ceremoniales externos, digo de iniciación interior.
Es decir, de ir pasando fases en las que primero tú empiezas siendo un ser físico con el que vive una realidad física. Llega un momento en el que tienes ese salto en el que te das cuenta de que eres un ser físico, pero que dentro tienes una realidad espiritual, y algún día se llega a esa iniciación ya más importante en la que te das cuenta de que tú no eres el ser físico que tiene dentro algo espiritual, sino al revés. Eres el ser espiritual que está viviendo una vida física a través de una envoltura física. Eso es muy fácil de explicar, pero hay que vivirlo. Y para vivirlo hace falta un camino lento y seguro. Hay muchos, cada cual elige el suyo, pero si no se trabaja con disciplina, día a día, con la práctica y con mucha paciencia y disciplina, pues resultados rápidos y demás no suele ser el caso. Y esos resultados rápidos que decías antes, los pocos iniciados verdaderamente en la historia de la humanidad que han tenido verdaderamente esas iniciaciones son muy pocos. Han dejado páginas en la historia y se conocen, pero realmente otras personas que rápidamente, como una solución de tomarse una pastilla y todo cambia, vamos a decir así, quieren que el día siguiente te has convertido en un iluminado, pues a veces se adoptan prácticas que son muy peligrosas y para las que mucha gente no está preparada, y no es el sendero que nos han enseñado a seguir los sabios del pasado. Cada cual debe ser responsable, por supuesto, de sus actos. Ahora es un poquito, yo lo veo un poco complejo porque antes, no sé, como no existía esto de la globalización, de pronto nacías en una cultura, en una tribu y tenías como tus pasos muy así como específicos, ¿no? A los 15 años te van a tatuar esto porque simboliza esto y entonces vas a empezar a sentarte a contemplar la montaña y qué sé yo. Pero hoy que toda la información está abierta y donde haces un clic, te encuentras con tal práctica, tal cosa, tal libro, tal sustancia, tal lo que sea. Es como que cada quien, es una época, a mí se me hace maravilloso, pero lo de maravilloso también lo tiene de caótico. Pero es que ahí hay algo que se podría decir. Ahí hay algo que se podría decir porque es verdad que ahora estamos más conectados a nivel externo, o sea, a nivel externo. Pero los sabios del pasado estaban conectados igualmente, pero a nivel interno. Claro. Quiero decir, todas las culturas que mencionas, más ancestrales, todas comparten arquetipos que son idénticos. Hablabas de la montaña, el simbolismo de la montaña lo han tenido todas las culturas, desconectadas aparentemente, pero sin embargo conectadas en otro nivel, ¿no? Ahora simplemente estamos materializando la conexión exterior, que es el reflejo de una conexión interior que ha existido siempre. Y cosas como, por ejemplo, la transmisión del pensamiento estaban a la orden del día, ¿no? Para esas culturas tan antiguas. La reencarnación estaba también a la orden del día, que me permite decir una cosa. Ahora, en determinadas religiones, el cristianismo, por ejemplo, tal como existe hoy, la reencarnación es algo que no forma parte del dogma, ¿no? Pero, por ejemplo, si te vas al cristianismo primitivo, en los 4 primeros siglos de cristianismo, la reencarnación estaba totalmente al orden del día. Hubo un concilio, creo que fue el de Nicea, o Constantinopla, no me acuerdo, en el siglo IV o V después de Cristo, donde por convenio se adoptó el dogma de la resurrección. Pero cuidado, los 4 siglos anteriores el dogma de la reencarnación estaba al orden del día y basta una lectura mínimamente, pienso, inteligente de los evangelios para darse cuenta de que está clarísimo el mensaje, ¿no? Y en culturas mucho más antiguas eso también estaba a la orden del día. Simbolismos, por ejemplo, que ves en el tarot, los simbolismos que ves en los símbolos del tarot proceden también de esas antiguas culturas, y es un lenguaje que te permite expresar sueños, ¿no? Como los que tenían en esas culturas y traducían en conocimiento. O sea que realmente conectados, claro que lo estaban, que estaban conectados y eran conscientes además de esa conexión. Si no, hay muchas cosas que no se podrían explicar, como han pasado de una cultura a otra, hasta nuestros días. Pero ahora estamos exteriorizando esa conexión que ya ha existido siempre. Sí. Qué importante es eso, porque entonces, como por ejemplo, si pensáramos en una persona así como que nos está escuchando, pues por primera vez que está como escuchando estos temas, o sea, ¿cómo puede como empezar a familiarizarse con esto, no desde lo externo, sino que realmente internamente acceder a esa conexión? Como ¿qué pudieras como decirle tú, aconsejarle o por dónde? Bueno, pues sí. Mira, yo me desvivo en ese tema realmente desde hace, mis seguidores lo saben, desde hace 25 años, y he escrito muchos libros para ayudar en ese sendero. El último que he escrito, Eres Luz, lo tengo aquí siempre preparado, Eres Luz, yo lo recomiendo mucho porque os va a introducir precisamente en esos temas. Es un libro que está pensado para llevarte la mente más allá del pensamiento habitual y provocar tus propios chispazos intuitivos y que llegues a tus propias respuestas interiores.
no es dogmático, yo no le digo al lector lo que tiene que creer o no, pero le ayuda a llegar a sus conclusiones, ¿no? Y hay un capítulo, por ejemplo, sobre el tema de si las mentes están conectadas, otro sobre el tema de la meditación, por qué y para qué se medita, otro sobre la relación entre el alma y la personalidad, que también se hacen muchas mezclas y muchas cosas en ese sendero. Y luego, por supuesto, también la práctica de la meditación en Instagram y también en la aplicación Insight Timer, pues la recomiendo, Insight Timer. Pues hago meditaciones en directo muy a menudo, prácticamente todas las semanas. Y ahí se puede ir tocando muchos temas, ¿no? La conexión con la paz interior, la luz, la fraternidad, la compasión, el dormir mejor, mejorar la memoria. Tengo muchas prácticas de ese tipo. Y entonces uno por experiencia directa va no solo la parte teórica, sino la parte experiencial interior, la va realizando. Entonces todo eso, todas esas piezas van encajando y construyes y resuelves tu propio puzzle, realmente. Excelente. Oye, Félix, ¿y tu libro lo podemos encontrar en México? Bueno, ahora mismo en librerías de México nos está imprimiendo directamente en México. Otros que he tenido anteriores y que lo han hecho, como La respuesta del universo o Más allá de la materia, por ejemplo. Y el último está publicado y se encuentra fácilmente en librerías en España, pero bueno, tengo muchos lectores desde México, Argentina, Colombia, Chile, que lo están comprando pues a través de Amazon o librerías online y está funcionando muy bien. Tengo, la verdad, muchos lectores del otro lado, ¿no? del Atlántico, precisamente por estos medios. Ok, excelente, para encargar el mío, para leértelo. Y tuve fue una ilusión muy grande para mí, ¿no? Cuando estuve la primera vez en México y pues iba a las librerías Gandhi, veía ahí mi libro y también pues estuve hablando en varias emisoras, en Televisa también estuve. Fue una experiencia muy bonita, muy intensa, de ir a medios y de hablar con mucha gente, pero realmente, y además era el primer libro, ¿no? O sea, una experiencia preciosa. Y luego he tenido otros que se han editado directamente en otros países. Por ejemplo, La respuesta del universo se imprimía también directamente en Argentina. Y el Gran Más allá de la materia sé que se imprime en Chile, creo que en Colombia también, y no estoy seguro de si en México. Ok, bueno, los vamos a buscar. Oye, Félix, ¿qué te parece si dejamos un espacio si la gente nos quiere preguntar algo de lo que hemos hablado, si te quieren preguntar a ti, si quieren saber un poco más, que se pongan ahora un poco más activos? Hemos hablado ya, ahora les toca hablar a ustedes y involucrarse un poco en el proceso y en lo que la gente va preguntando, porque habían preguntas pero están muy atrás, ya no las encuentro. Pueden volver a repetirlas y no sé qué más quisieras comentar o algo que haya quedado como que tengas ganas de decirnos, compartir. Pues mira, yo te diría que la meditación, sobre todo, que hemos hablado como tema central, decirte que yo lo considero, como hemos dicho antes, como un gimnasio, ¿no? Hay que practicar con regularidad. Eso es muy importante, no me canso de decirlo. La meditación no es una solución rápida a un problema, en línea con todo lo hablado, sino que realmente requiere un entrenamiento. Cuando uno va a un gimnasio y agarra pesas, obviamente, si te pegas una paliza, un súper entrenamiento de muchas horas una vez al mes, pues no vas a conseguir gran cosa, ¿verdad? Sin embargo, si trabajas menos tiempo, pero siguiendo un programa regular, con disciplina, pues al final sí que vas a conseguir resultados. Entonces, con la meditación es igual, es un gimnasio donde el músculo que trabajas es la atención y ese entrenamiento requiere de pesas, ¿no? Las pesas que te vas a encontrar son las distracciones, ¿no? Vas a tener que lidiar con una mente que se distrae y hacer el esfuerzo de volver y además hacer el esfuerzo de tratar de mantenerte, ¿no?, en una cosa o de realizar el ejercicio que estés haciendo. Y eso hay que hacerlo con regularidad y también sin pasarse, porque si te pasas en un gimnasio te puedes lesionar un músculo. Cuando trabajas cosas como la concentración, que manejas energía, si no has hecho antes mucho trabajo en ese sentido, es mejor empezar con poquito, 5 minutos, 10 minutos, y todo irá prolongándose poco a poco y poniéndose en su lugar. O sea que realmente es un trabajo regular, disciplinado, pero realmente cuando llevas unas semanas y lo intentas, te vas dando cuenta de muchos beneficios. Te das cuenta de que piensas más claro, la paz interior, mejora las relaciones interpersonales y no es extraño tampoco. También tienes mayor intuición, más creatividad y además, otra cosa muy importante, se crea un silencio interior que te permite escuchar la vocecita de tu maestro interior. Estas tantas vocecitas pequeñas que gritan sin parar, pues te permiten conectarte un poco más, que se callen y escuchar a la verdadera sabiduría que hay en ti. Luego tenemos una pregunta de Ángeles, decía dice que aquí, trata mi libro.
Dice cómo diferenciar lo espiritual, el ser superior y el control mental. Bueno, pues eso es lo que llevan todos los senderos de espiritualidad y que, bueno, la psicología moderna en el fondo también ha vivido mucho de ello, ¿verdad? Los sabios del pasado nos han dicho que para ese camino de retorno a la unidad, poder contribuir a él, ¿no? Y poder entonces vivir desde el plano espiritual, necesitas primero arreglar todo lo que te separa de ahí. Y para arreglar eso tienes que trabajar sobre tu vehículo personal. O sea, eso es un nivel más psicológico, mental, emocional, físico. Así que primero hay un proceso de purificación de todo eso, pero luego además tienes que encender el corazón, tienes que elevar las virtudes del alma, ¿no? Compasión, alegría empática, etcétera. Todo esto se hace a través de la meditación. La meditación y luego lo que decíamos antes, que es importantísimo, un proceso de alquimia interior, o sea, de autoobservación, para darle la vuelta a todo lo que nos frena. Ahí es donde entra esa purificación que te decía. Así que hay que hacer toda esa purificación para que nuestro vehículo personal pueda servir al alma lo mejor posible, pero luego hay que darle peso al alma y subir la energía al lugar de lo que somos en realidad. Y para eso necesitamos también la meditación. Todo esto lo explico en este libro, en Eres Luz. Son meditaciones reveladoras para el despertar espiritual. Leerlo ya es una meditación, el que lo ha leído lo sabe. Es un libro que produce este proceso que decíamos antes, llevar la mente hasta el límite ya donde se agota, donde ya llegas a límites en los cuales no has pisado antes, y entonces te abres de manera espontánea a la intuición. Te llegan rayitos de intuición que cada persona los vive de una manera y te van dando tu propia respuesta. Resuelves tú el puzzle y llegas a tu propia comprensión. Porque estos temas en el fondo solo se pueden vivir por experiencia directa, que las palabras no alcanzan, ¿no? Y el libro pues te ayuda precisamente a llegar a eso. Es una lectura que realmente no te deja indiferente y te dará muchos momentos ajá, ¿no? Quienes lo han leído, mis lectores te lo pueden comentar y realmente es una lectura, bueno, es un trabajo de 2 años, para llegar a que estuviera ahí en las manos de mis lectores. Estoy muy contento de que ya lo esté y de que pueda estar ayudando a tantas personas y muy feliz de que haya lanzado hace poquito su segunda edición. Pues felicidades, Félix. Dice aquí Romy Vieira, fantástico, un gran aprendizaje, está comentando. Gracias, de verdad. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? 2 minutitos y no sé si queremos ir como cerrando el tema, agradecerte a ti, Félix, por esta colaboración, de poder compartir, conocerte, tu gran labor que haces. Encantado, de verdad. Y bueno, decirte una cosa para quienes están interesados en la meditación. Mañana precisamente a la misma hora, a las 11 de México, 7 de la tarde de España, voy a hacer otro directo en mi Instagram, en mi perfil, que lo voy a dedicar a responder preguntas sobre meditación. Así que es una oportunidad de que si tenéis cualquier cuestión adicional que os quede en el tintero, pues siempre podéis, más que invitados, a venir y a preguntarlas. Y ninguna pregunta es una tontería, ¿eh? Todas las preguntas son verdaderamente el fruto de discusiones enriquecedoras, siempre. A Sevilla, me preguntaban sobre Sevilla por aquí. Pues mira, estuve el pasado mes de enero, porque yo a Sevilla voy normalmente a FNAC Sevilla, desde hace 15 años, voy todos los años. Y suelo presentar ahí mis libros y dar charlas, y la última fue en el lobby de Torre Sevilla, precisamente en el mes de enero. Fue muy bonito, nos juntamos ahí 160 personas, estuve presentando este libro y dando una charla sobre el talento desde la perspectiva espiritual. Tengo previsto para finales de este año volver por allí, así que para quienes queráis apuntaros ya lo sabéis. Y en mi perfil tenéis un link donde tenéis todos los eventos que tengo programados, porque me hago mis giras por España, ¿no? por las diferentes tiendas y demás, donde doy charlas y firmo mis libros, y estoy dando ahora una charla que se llama El poder de atraer tus sueños con la mente y el corazón, y todas incluyen una meditación guiada juntos. Excelente. Vamos a dejar aquí una última pregunta, pero esta pregunta creo que ya la respondimos, porque pregunta que cómo hacemos con los pensamientos que invaden tantas veces. Pues creo que lo decimos que es un entrenamiento, no es una medicina mágica. Exacto, aunque ahí voy a dar un consejo práctico. Lo que nos han enseñado casi siempre los sabios del pasado es que los pensamientos tienes que considerarlos como si fuera una especie de oponente, ¿no? En una lucha sana, no una lucha mortal, sino una lucha sana, lo que hace un verdadero luchador espiritual. Si tú a un oponente le atacas, lo que vas a hacer es que se enfade más y se haga más grande. Así que si intentas retener a los pensamientos o expulsarlos, entonces mala cosa, se van a hacer más fuertes. Y si tomas la postura cobarde de abandonar, pues lo que van a hacer es apoderarse de ti y lograr expresarse a través de ti. Te vas a convertir en un agente del ego.
un agente del ego aquí en esta tierra, ¿eh? Porque nosotros tenemos voluntad y acción. El pensamiento no lo tenemos nosotros, nos viene. Así que si el pensamiento que nos viene del alma, a través de nuestra voluntad lo convertimos en acción, somos agentes del alma. Pero si hacemos lo mismo con el ego, somos agentes del ego. Así que con esos pensamientos lo mejor es ni huir ni atacar, sencillamente verlos llegar, observarlos como si no fueran cosa tuya y dejar que se vayan. Y esto es la atención plena, este es el entrenamiento ideal. Sí, como decían varios maestros, como las nubes, ¿no? O sea, dejar que pasen, observarlos y luego se transforman en otra cosa. Claro, son técnicas y luego hay quien, por ejemplo, imagina nubecitas o burbujitas, ¿no? Se nos imagina, nos visualiza. Bueno, eso ya son soportes prácticos que cada cual puede encontrar muy distintos. En estas meditaciones que voy haciendo periódicamente, las hacemos en directo, pues trabajamos muchas técnicas también en ese sentido. Hay muchísimas, es la verdad que es muy flexible. Que dice acá, creo que un seguidor aquí tuyo dice, perfecto maestro, muchas gracias. Excelente, dicen por aquí. Ok, bien, entonces pues bueno, nos pueden encontrar aquí, tú estás como Félix Torán, ¿cierto? En Instagram. En Instagram me pone DR Félix Torán, pero vamos, si me buscan como Félix Torán, me encontrarán fácilmente. Lo voy a poner aquí en el chat, si puede ser, un segundito. Y en el link que hay en mi perfil, en Linktree, ahí vais a encontrar un montón de recursos gratuitos porque comparto muchas cosas. Tengo una página web, por ejemplo, donde hay más de 1000 recursos, todos gratis, vídeos, audios, charlas completas, podcasts. Son 15 años compartiendo sin parar, grabaciones de eventos y también podéis acudir también a YouTube. Tengo un canal donde hay unos 450 vídeos. Todas las semanas o cada 2 semanas salen los miércoles un vídeo donde respondo a vuestras preguntas y luego en mi Instagram estoy muy activo y ahí comparto frases inspiradoras, vídeos, respondo a las preguntas. Mañana, por ejemplo, habrá un directo. Y luego también está la aplicación Insight Timer. Os la recomiendo mucho, Insight Timer. Quizás esa nos la puedes escribir para la voy a escribir, sí, por supuesto. Es aquí. gratuita, es una aplicación que no hay que pagar por ella. Y es la mayor red de meditadores que hay ahora mismo en el mundo. 25 millones de usuarios, tienes miles de pistas de audio, tienes todos los recursos para hacer una práctica meditativa regular y tengo el honor de ser uno de los maestros ahí desde hace ya varios años y bueno, ahí me podéis buscar, me seguís, veréis decenas y decenas de pistas de audio de meditación que comparto para el día a día, para el trabajo, para la práctica regular y luego además también se hacen directos. Este jueves voy a tener también un directo, también son gratuitos, media hora, de ahí no pasa, y no son largas conferencias, es meditar realmente y trabajamos muchas cosas, trabajamos la paz mundial, la fraternidad, la compasión, la relajación corporal, dormir mejor, muchas cosas, hemos hecho hasta especiales de fin de año y se van repitiendo y vamos practicando pues y reforzando todas esas cualidades. No, pues maravilloso. Entonces ahí ya saben todos que tenemos ahí una herramienta también para poder acceder. O sea, excusa no hay, porque hay muchas opciones, pueden adquirir los libros, pueden meterse en los materiales gratuitos, pueden ver qué más hay, cursos, hay muchas cosas para poder acceder. Dicen aquí, gracias a los dos, un verdadero placer. Pues Félix, qué gusto conocerte, qué gusto saber que hay muchos seres en esta tierra, en diferentes partes del planeta, haciendo esta labor. Así que coincidir es maravilloso y pues te deseo también que todo lo que estás haciendo se multiplique en tu vida y en la vida de las personas. Pues igualmente, lo mismo te deseo a ti, te doy un saludo muy especial a ti y a toda tu comunidad, por supuesto. Y ya sabéis que cualquier duda que tengáis sobre estos temas y demás, siempre me podéis contactar, vais a mi perfil, me escribís y yo estoy siempre encantado de ayudar. Puedo hacer a veces un vídeo o se puede hacer un directo y bueno, ojalá pues tengamos un nuevo live y también podamos seguir charlando y compartiendo sobre estos temas. Excelente, excelente. Te preguntan aquí que si el libro está en Argentina. Lo que decía antes, tengo muchísimos lectores en Argentina. Mira, el lunes pasado me entrevistaron en la radio precisamente desde Patagonia hablando sobre este libro y la verdad es que tengo muchos lectores en Argentina, pero lo están adquiriendo online a través de Amazon, etcétera, y funciona bien porque no se está imprimiendo directamente allí. Este último está en España por el momento. Excelente, entonces ya saben, ahí por internet y cualquier cosa pues están los Instagrams y los contactos a la orden para poder adquirir los materiales. Pues gracias Félix, ten bonita noche, gracias. Que haya ya muchas gracias. Noche. Esto va a quedar guardado.
para que lo pueda compartir la gente. Si les interesó, pues compártanlo. Hay mucha información aquí valiosa y pues les deseo a todos que nos sirva esto en nuestra vida. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, un gusto, Félix. Un gusto. Hasta pronto. Hasta pronto. Bye.